En línea está con nosotros Damián Riera porque vamos a hablar de economía. Damián, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, también vamos a hablar un poquito del dólar que sigue subiendo y ha superado una nueva barrera. En este caso, el dólar blue que se ha disparado. La pregunta es, ¿a dónde apunta esta alza del dólar blue? Si sabemos hacia dónde va, ¿no? Bueno, primero que nada, creo que es importante tener en cuenta que la cotización del dólar es en definitiva el precio de un bien, ¿no? De un bien, en este caso, un activo financiero, que en Argentina el dólar representa también esa reserva a donde uno acude para que no se desvalorice la moneda, ¿no? Y en ese rol que tiene el dólar, el precio tiene variables causas multifactoriales, digamos. Hay muchas causas que influyen en la cotización del dólar, entonces sería quizás un poco reduccionista atribuirle a una sola razón este aumento. Sí están pasando diferentes situaciones que configuran un escenario que empuja a la suba del dólar, que tiene que ver con las expectativas de la inflación, tiene que ver con las expectativas también de la segunda ola de la pandemia y los posibles cierres, y en función de los cierres también la necesidad de que el Banco Central tenga que ayudar al Tesoro, digamos, a financiarse, ¿no? Que es algo que sucedió mucho el año pasado. Y también entran diferentes factores más de la economía política, si se quiere, ¿no? Por ahí es bueno también repasar lo que pasó el año pasado con el dólar blue, porque también entran intereses en juego, digamos, claro, y grupos de presión que pueden influir sobre el precio del dólar. Damián, la economía inestable, la inflación que no para de subir, ¿son influyentes directos o no? Sí, en definitiva es un factor que influye, pero no es el que explica estas disparadas tan grandes, ¿no? Estos aumentos repentinos y tan fuertes, porque por ahí la inflación termina retrasándose muchas veces en relación al precio del dólar, y el dólar, como te decía al principio, la cotización del dólar blue es el precio de un bien, en definitiva. Entonces, cuando nosotros veíamos el año pasado que de repente en un par de días aumentaba 30, 40 pesos la cotización del blue, es mucho en relación a la inflación. Entonces, sin duda, la inflación es un elemento, uno de los elementos que influye, y sobre todo las expectativas de inflación. No la inflación pasada quizás tanto, sino que está viendo el mercado que puede pasar con la inflación en adelante. Entonces ahí es donde se busca también dolarizar las carteras y se busca refugio en el dólar como fuente de valor. Ahora, también cuando digo el mercado es necesario aclarar que el mercado son jugadores que mueven grandes volúmenes de capitales, ¿no? El mercado no son los pequeños ahorristas que por ahí consiguen comprar algunos dólares, pero no influyen en el precio, ¿no? Damián, sabemos que el mercado, hablando del mercado, el mercado del dólar blue es relativamente un mercado chico, ¿sí? Comparado con todo el resto. Lo que mueve el dólar blue. Hablando ahora del tipo de cambio oficial, del precio del dólar oficial, que esto sí, el blue va y viene, hay, como vos decís, actores que intervienen según su conveniencia, según el momento, y mueven un poquito para arriba o para abajo. Pero el tipo de cambio oficial, el precio del dólar oficial, que desde hace bastante está, estable o relativamente estable. Teniendo en cuenta los índices de inflación, que son bastante altos ya desde hace tiempo, ¿vos qué crees? ¿Que el gobierno este tipo de cambio lo va a poder mantener por mucho tiempo, o vamos indefectiblemente a alguna devaluación?
Y hoy el dólar, el tipo de cambio oficial, se ha convertido también en un instrumento de política económica, ¿no? Claro. Hace ya varios meses, desde el año pasado, hay una devaluación programada del tipo de cambio oficial que la define el Banco Central y en conjunto con el Ministerio de Economía, que justamente tiene que ver con la inflación, digamos. Entonces, ante los datos de la inflación de marzo, que fue muy alta y fue más alta de lo que se esperaba, el gobierno decidió que aumentara menos de lo que había programado previamente el tipo de cambio oficial. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio oficial se está usando como una especie de ancla para la inflación, ¿no? Es decir, bueno, aumenta tanto el tipo de cambio y esperamos que la inflación aumente lo mismo, por eso retrasamos un poco ese aumento. El tema de la devaluación es un tema realmente muy importante para tener presente y muy preocupante, en el sentido de que en el tipo de cambio oficial pasa lo mismo. Si hay si se configura un escenario donde haya una necesidad de devaluación, tiene que ver con que haya grupos económicos que pudieron presionar hacia eso, digamos, porque el mercado del dólar oficial también es muy chico debido a las restricciones que se han ido sucediendo. Teniendo en cuenta esto que hacías mención allí, sí, esto de sectores que quieran presionar, y sabiendo que es un año electoral, sí, donde entran en juego todo tipo de actores y todo tipo de intereses, ¿vos crees que esto puede llegar a pasar? Sí, sin dudas es una posibilidad. El elemento que vos traes ahí del año electoral es fundamental, porque el gobierno en el año electoral va a realizar diferentes medidas que le permitan posicionarse de cara a las elecciones y tener un buen resultado, ¿no? Que es lo que cualquier gobierno querría. Y en ese contexto hay sectores que quieren que el gobierno haga otra cosa también. Desestabilizar. En este momento hay... el año pasado ya hubo antecedentes muy fuertes de esto, porque otro elemento que se agrega es que se está negociando el programa con el FMI, se vence una cuota grande de la deuda con el Club de París el 30 de mayo. El año pasado la primer devaluación fuerte de los dólares paralelos fue en el marco de la negociación de la deuda, y la segunda devaluación fuerte fue en el marco de algunas tensiones con los agroexportadores, con sectores que sacan las divisas hacia afuera del país, sacan sus capitales hacia otro lado. Y este año medio que va a pasar lo mismo, las cosechas no las cosechas, sino las liquidaciones de granos de marzo fueron históricas, hacía 18 años que no se liquidaba tanto, y eso genera un ingreso de capitales muy grande, y ese ingreso de capitales también es una herramienta para presionar sobre el dólar, porque en definitiva son volúmenes de dinero tan altos que permiten influir en el precio. Sí, claro, comprando. Entonces, estos actores económicos empiezan a decir, bueno, acá estoy, necesito alguna medida que me beneficie a mí. Claro. Y ahí entra la puja en el marco del proceso electoral, ¿no? Y hacia dónde van a ir las acciones del gobierno. Muy bien, bien. Damián, gracias. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, que anden bien. Gracias.